Muchos hemos caminado por los rincones de La Habana Vieja en algún momento de nuestras vidas. Allí, en la calle Obispo, se encuentra El Floridita. Abre sus puertas en el 1817 con el nombre de La Piña de Plata. Y hacia 1914, un catalán llamado Constantino Ribalagua Vert pasa de ser un camarero para convertirse en su dueño. Él sería quien le daría fama mundial al daiquiri frappé, que en la década del 30 crea allí en ya entonces Floridita, frecuentado por innumerables figuras de renombre mundial. Y bueno, para ilustrarnos en cuanto a la historia de este lugar tan emblemático, ¿quién mejor que nuestra enciclopedia viviente? Bienvenido el gran Pepe Forte. Caray, gracias como siempre, Elena, por esta invitación. Me encanta compartir contigo, con los televidentes, con tus seguidores. Y como ves, para ponerme a tono, he tratado de imitar un poco a Hemingway, tratando de recordar aquella Habana en la cual vivió, sobre todo en los años 30, con un sombrero de estos fresquísimo, con una camisa de pescador, en fin. Imaginando a Hemingway, porque Hemingway es muy importante en la historia del Floridita. Cuéntame de eso, dicen que frecuentaba el Floridita. ¿Qué hay de cierto en frecuentaba el Floridita, lo que sí no está claro, ¿sabes, Elena? Que se dice que él había dicho que mi daiquiri en el Floridita y mi mojito en la bodeguita del medio, que se encuentra en las cercanías en la calle Empedrado. No está claro incluso si Hemingway realmente iba a la bodeguita del medio. Donde sí venía muchísimo era exactamente aquí el Floridita, donde tomaba el famoso daiquiri, el famoso papa doble, le decían papa cariñosamente, y Hemingway, que era un tremendo bebedor, pues tenía un daiquiri que sería el que me habría tomado porque era doble, o sea, tenía doble dosis de ron. Y además él decía una teoría muy interesante, él decía que el azúcar, por supuesto que duplica el alcohol, que no le hacía mucha falta aquello, pero bueno, le quitaba el azúcar para quitarle un poco el efecto de que tenía doble dosis de ron. Pero sin duda, junto con la terraza, que sería otro programa, donde era Enclavo al Pilar, llegaba en su Lincoln, él tenía un Lincoln, un carrazo que yo te he traído para acá, para que lo veas. A ver, que la cámara lo tome, ¡qué belleza! Está, un vehículo muy semejante a ese, tenía su chofer particular. Ahí se pegaba sus tragos con la que dicen que fue la mujer que hizo en su vida, que era la rubia Martha Gerhard, que fue como la tercera esposa que tuvo. Que le decían Mary, ¿no? Mary, le decían, Mary. Él decía pickle, pepinillo, es como le decían en las cartas de todo. Por cierto, unas cartas un medio poquito subidas de tono, porque parece que ella era una chica que le gustaba pues el romance y todo apasionada. eso. Apasionada. Y el asunto está en que el Floridita, como tú bien acabas de contar, no hace falta repetir esa historia, es uno de los ejemplos de esto, sobre todo, Lena, el asunto de la fundación de Cuba con la migración española, que terminó siendo un país tremendo, que le dio tremenda posibilidad a los inmigrantes españoles, de donde quiera, pero básicamente españoles, para que hiciesen su fortuna. Este señor que había sido cantinero, como se decía, aquí se dice bartender, cantinero, termina siendo el dueño del restaurante. Lo que hay un detalle interesante, como tú bien dijiste, se llamaba La Piña de Plata, que por cierto, lo que ocurre es que el edificio entero era primero La Piña de Plata y después todo ese mueble entero que termina siendo el Floridita, pero además, especialmente para nuestros seguidores que no son cubanos, porque para los habaneros esto no hace falta explicación, ni para los cubanos ni para los habaneros. Bueno, para los más jovencitos sí, Pepe, porque no todo el mundo ha escuchado la historia. Pero a lo que me refiero es al asunto de este conflicto, porque me pasa mucho con mis amigos en Miami que son venezolanos y del resto del continente que me dicen, sabiendo que esto es la Florida, me dicen, Pepe, ¿qué conflicto hay? Como que el Floridita. ¿Cómo se llama así en Cuba? Primero se llamaba Florida, y por los cubanos que tenemos esta costumbre que por achiquear y por otorgarle cariño, no por reducirle, decimos con reducidamente, diminutivo, a las cosas se le comienza a decir el Floridita. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo correcto es que fuese la Floridita. No el Floridita. Claro, porque la Florida... Porque es la Florida en femenino. Lo que ocurre es que es el restaurante Florida. Y entonces por eso le dicen el Floridita, pero nuestros amigos del resto del continente me dicen, pues qué disparate es ese de el Floridita. Uno no se da cuenta porque estamos acostumbrados, pero bueno. Claro, yo quiero, Pepe, antes de que sigas con la historia, que es muy interesante, si usted nos está viendo, ahora mismo prendió el televisor y sabe de lo que estamos hablando, fue al Floridita alguna vez, probó el daiquiri allí, llámenos al teléfono que está en pantalla. Pepe, ¿por qué le decían la cuna del daiquiri? La cuna del daiquiri porque el daiquiri es este trago que básicamente la palabra daiquiri es una palabra de origen posiblemente arahuaca, taína, daiquiri es una zona en Oriente, en Cuba. Aparentemente un marino americano, un oficial americano crea el daiquiri, justamente dice que en la marina americana mirándose a las costas era muy simple, el daiquiri es muy típicamente cubano porque es agua con hielo frappé, se lo había, agua fría, es ron, limón y todo eso, viene básicamente de ahí, pero por alguna manera el trago, ese cóctel delicioso, refrescante, en una Habana caliente, pega ahí.
Realmente yo creo que en realidad históricamente es con una suerte de exageración decirle a la cuna del daiquiri. Eso fue simplemente una operación de corte comercial, pero realmente el daiquiri es oriental. Pero bueno, como Hemingway llegaba ahí, se pegaba a sus daiquiris y todo eso, que además está registrado en una serie de crónicas como ese libro que yo traje acá, porque Hemingway, interesante, o sea, realmente hay una especie como de equivalencia entre, digamos, la Guantanamera y Joséito Fernández, basada en los versos, por supuesto, de José Martí, y Pete Seeger, que es quien la internacionaliza. Bueno, con el Floridita, haciendo un paralelo, pasa prácticamente igual. Es un restaurante con comida... Que se vendía también pescadito, ¿no? Básicamente esa área toda, que esto podría ser pie para otro programa, el hecho de que allí, en lo que es Monserrate, que es lo que es el nombre oficial es Avenida de Bélgica, ahí hay 3 otros tremendos restaurantes que eran la Zaragozana, el Castillo de Farnés y Puerto de Sagua. Y los 4 tenían este acento tremendo de comida de pescados, de marisco, por la cosa refrescante que está cerca del puerto y todo eso. Es lo que pasa. Hemingway, lo que pasa es que en esta época, y lo que ocurre es que Hemingway termina internacionalizando el Floridita, y tras Hemingway, sobre todo allá con el siglo XX, y trajo ahora más famosos todas las grandes figuras del planeta, sobre todo de la farándula, el jet set mundial han venido allí. Otros que te acuerdes así. No, hay muchísimos. Por ejemplo, hay uno que es muy importante, que es Graham Greene, el famoso autor británico, que es el que tiene la famosa novela que se llama Our Men in Havana, Nuestro Hombre en La Habana, que pasó por ahí pasó Ava Gardner, o sea, todas las luminarias de Hollywood pues pasaron por los años 50. Lo que pasa es que Hemingway, que de pronto descubre su gran amor por Cuba y por La Habana, Hemingway vivía, que esto sería otro programa, en el Hotel Ambos Mundos, que se encuentra en la calle Obispo, porque recordemos que el Floridita se encuentra en la esquina de Monserrate y la calle Obispo. De hecho, la calle Obispo termina ahí, lo que le queda es una cuadra solamente al lado de la Manzana de Gómez, y ya termina en el Parque Central. Si tú enfocas a Obispo por ir para abajo, terminas en el puerto, ahí está el Parquecito Alvear, está al lado ahí, la Moderna Poesía, que sería otro programa, todo eso ahí. La librería. Pero Hemingway vivió entre el año 32 y el año 39, que es cuando él decide la casa de aquí, de Los Cayos, es cuando pone la finca La Vigía. Hemingway vivía en el Hotel Ambos Mundos, que por cierto era nuevo. El Ambos Mundos es como del año 24 y Hemingway vive en el año 32. El hotel era nuevo, costaba unos 50. ¡Wow! Claro, unos 50. Pepe, ¿tú te llegaste a tomar un daiquiri frappé de esos en la Florida alguna vez? Sí, porque yo tenía la costumbre, y seguramente tú también lo hiciste alguna vez, entonces yo tenía la costumbre que yo pasaba con grandes amigos, me gustaba pasar mi cumpleaños ahí, lo hice más de una vez, o en La Torre, que sería otro programa, y por tanto me gustaba ir porque uno veía atraído por la famosa langosta. Y entonces iba ahí. Entonces Hemingway vivía en el Ambos Mundos y lo que hacía era que enfrentaba, me imagino con un sombrero parecido a este y una camisa de pescador semejante a esta, enfrentaba toda la calle. Yo me lo imagino caminando por la calle Obispo, de Obispo Mercaderes, hasta llegar allí al Floridita. Y entonces ahí pasaba lo que pasaba y después regresaba. Era muy rico. Te quiero comentar algo. Tú que ibas, bueno, en tu época en Cuba, ¿no? Cada quien ha ido en épocas diferentes al Floridita. ¿Sabes si los años de escasez empezaron a hacer daño a esta tradición? Por supuesto, ¿a qué no, Lena? Eso es un fenómeno lamentablemente común al cual tú le pones un papel carbón y se lo aplica a todos los restaurantes de La Habana, que sería, aquí podemos hacer en tu programa, querido, un paseo por todos los grandes restaurantes de La Habana. Claro. Por supuesto que sí. Ahí ya había un momento que además las cosas básicamente de Cuba, que tú llegabas y las primeras 10 personas que llegaban tenían el menú entero, e inmediatamente el menú comenzaba a mermar y de pronto lo que quedaba solamente era el helado. No, pero aquí no hay nada, ¿no? Y no, por supuesto que no había nada, lo que quedaba solamente era el swing de llegar allí, de saber que es un restaurante bonito. Y el recuerdo y la nostalgia. Porque además, ubicado espectacularmente, Elena, hay que recordar que La Habana termina teniendo 2 grandes polos, que después fue en la época de los 50, La Rampa, que sería otro programa también aquí, pero esto es el corazón de La Habana, o sea, está a una cuadra del Parque Central. El otro era Inglaterra, la calle Obispo, que la calle Obispo, por cierto, es otro programa también, porque acá es muy importante. Así es. El Parquecito Alvear ahí. No te preocupes que te vamos a traer para muchos más programas, la Manzana Pepe. de Gómez, o sea, es una maravilla. Eso en un momento fue el centro de La Habana, esa área. Qué buena historia. Yo quiero que usted participe conmigo. ¿Visitó alguna vez el Floridita? ¿Qué anécdotas nos puede contar? Llámeme al número que está en pantalla y en otros programas le contamos sus anécdotas aquí. Pues muchísimas gracias, Pepe Forte, como siempre, un mundo de sabiduría que nos traes y nos enseñas. Nos vemos en la próxima. Y un día seguramente crucemos los dedos para que ir todos y tener una magnífica cena en el Floridita. Como y un daiquiri. Y un daiquiri. Con una Cuba Libre. Un Cuba Libre ahí sentado sí, al lado de la butaca donde Hemingway solía beber. ¿Por qué no? No se vayan, que enseguida volvemos con más.